y le oían. Esto me lleva a reflexión acerca de la vida de un hombre llamado Elí, el sacerdote Elí. Y lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 1 al capítulo 4. Allí se relata la vida de este sacerdote llamado Elí. Y resumidamente quiero decirles que Elí fue un sumo sacerdote y fue juez de Israel. Esta palabra, hermano, me la dio el Señor hace como un mes atrás. Estando yo sentada, los hijos se habían ido para el colegio, me senté un rato en la mesa y me puse a hablar con el Señor ahí y me puse a leer la palabra. Y cuando estoy leyendo la palabra, el Señor me dio esta enseñanza, esta reflexión que compartí en la iglesia del 40. Esa misma semana la compartí allá y Dios habló a mi vida, amén. Así que esta palabra es para mí y espero que sea también para ti, amén. Resumidamente, Elí fue un sumo sacerdote y juez de Israel. Fue padre de Omni y de Finnes, que fueron unos malos sacerdotes. Elí toleró la maldad de sus hijos que fornicaran en el tabernáculo. Sus hijos fueron muertos por los filisteos y Elí murió desnucado. Elí fue un hombre que no hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y si vemos su vida, vemos que él sabía muy bien como sacerdote que los sacerdotes recibían una porción del sacrificio que la gente llevaba para el tabernáculo, pero que lo primero que se debía de hacer era quemar la grosura del animal, porque eso era lo mejor del sacrificio. Y los hijos de él, cuando llegaba la gente a llevar el animal para que fuera sacrificado, le decían: danos del sacrificio, danos del animal una porción cruda, porque ellos no querían comer, no tenían hambre, sino que querían agarrar la carne del sacrificio para poderla tener y vendérsela a los demás que estaban en el pueblo. Además de esto, los hijos de Elí hicieron un garfio de 3, como un tenedor, y ese garfio, cuando la gente llevaba el animal para que fuera quemado, lo metía en el altar y jalaban el animal y la mejor parte era para ellos. Entonces, Elí sabía que en ese accionar de sus hijos, él estaba honrando más a sus hijos que a Dios, porque lo primero es para el Señor. Amén. Y vemos ahí entonces la vida de un hombre que no se cuidó de él ni cuidó de sus hijos. El título de hoy es Cuídate de. Diga que está a tu lado, cuídate de. Hoy vamos a aprender 3 cosas de las cuales nosotros debemos de cuidarnos. Amén. Y lo primero, cuídate de dejar de escuchar la voz de Dios. Yo en la adoración, mi hermano, esto estaba para seguir adorando al Señor y más nada, porque yo creo que ya Dios había hecho todo, pero cuando en el momento que empiezan a cantar, yo no sé qué tenía Moisés, y empiezan a hablar de Daniel, de Moisés, dice, de Samuel, que la voz del Padre es reconocida. Elí dejó de escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra en 1 Samuel 3, 8 y 9, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Qué triste la vida de Elí, porque él dejó de escuchar la voz de Dios. Y dice la historia que en 3 oportunidades Jehová llamó a Samuel, y la primera vez fue él y le dijo, dime, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, yo no te he llamado. Y pasó la segunda vez, y pasó la tercera vez, y dice la Biblia, y entonces entendió Elí que era el Señor el que estaba llamando a Samuel. Allí vemos el caso muy claro de que él había dejado de escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, dejamos de reconocer cuando Él nos quiere decir algo. Dios nos quiere hablar a diario. Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere hablarnos al oído. Dios quiere hablarnos a través de la palabra. Pero nosotros dejamos de reconocer la voz de Dios. ¿Por qué? Por muchas razones que aquí vemos en 1 Samuel 3:1 que dice,
El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En esta parte se nos dice que Elí había perdido la comunión con el Señor. Había escasez de la palabra, es decir, no estudiaba la palabra, no estaba al pendiente de eso. Pero sí dice la Biblia que él estaba frente al pueblo, escuchaba al pueblo. Y esto me llevó a una palabra que en estos días estuve hablando con mi esposo, y es la palabra activismo. El activismo nos aparta de la comunión con Dios. El activismo es la persona que está haciendo muchas cosas y pueden ser buenas, pueden ser que a Dios le agrade, pero esas cosas te apartan de tener comunión con el Señor. Amén. Hay cosas que puedes estar haciendo y aunque son buenas, te están quitando el tiempo de Dios. Y no es que las dejes de hacer, porque en el ejemplo de Marta y de María, Marta estaba haciéndole la comida al Señor, quería atender a Jesús, le quería servir lo mejor, y el Señor le dijo, es bueno que hagas eso, pero la mejor parte está conmigo. Amén. Entonces es bueno cuando hacemos cosas para que el Señor se agrade, pero la mejor parte es apartar el tiempo de Dios para que Él pueda llenar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Elí estaba haciendo algo, pero había dejado de tener comunión con Dios. La palabra de Dios ya no estaba en el primer lugar en su vida. Escuchar la voz de Dios, había perdido ese ejercicio que cuando Dios llamó, él no pudo reconocer su voz. Amén. Y otra cosa que podemos ver en este relato, que me llamaba poderosamente la atención, cuando tú y yo dejamos de reconocer la voz de Dios, dejamos de escuchar su voz, Dios va a levantar a otro que la escuche. Dios va a levantar a otro a tu lado que sí escuche su voz, que sí reconozca su voz. Porque si tú no quieres la mejor parte con el Señor, Él levantará a otro que tome esa mejor parte. Amén. Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre en vuestras manos. Algo que me llama la atención en este versículo es que ahí es lo contrario. El Señor aparta su rostro de ti. El Señor aparta su oído para no escuchar tus continuas oraciones. Pero dice de una vez, porque tus manos están llenas de sangre, están sucias. Y aquí podemos ver cuando una persona, aunque es un hijo de Dios, vive en pecado, está en pecado. Y el pecado, dice la palabra, que inmediatamente interrumpe nuestra comunión con Dios, porque el Señor no quiere nada con el pecado. Y Él quiere que tus manos estén limpias. Esta palabra, hermano, me hacía entender a mí que debemos de cuidarnos. El tiempo ya está aquí, hermano. El Señor, en cualquier momento nosotros nos iremos con Él. Pero ¿cuántos estamos con nuestras manos limpias? Dice, ¿quién entrará a tu lugar santo? El limpio de mano y el puro de corazón. Eso nos está hablando de un hombre y de una mujer que se está guardando su vida en santidad, que está guardándose del pecado, que está limpiando continuamente su vestidura para que cuando el Señor venga por su pueblo, usted y yo estemos bien vestidos, ataviados para ir a las bodas del Cordero. ¿Cuántos están vestidos? Levanta tu mano y dile, vísteme, Señor, vísteme. Cuídate, hermano, de la falta de discernimiento. 3 veces fue llamado Samuel y Elí no sabía que era la voz de Dios. Cuídate de la falta de comunión con Dios. Esa cita diaria con Dios que se nos enseña en las clases de edificación cuando tú y yo vamos a bajar a las aguas. Dice, ayer estaba compartiendo esa clase con un grupo de hermanos que están en clases de edificación, y esa clase
yo les decía, es importante que apartes un tiempo con el Señor. Es importante, ustedes tienen que buscar el tiempo, si es en la madrugada, si es en la noche, si es en la mañana, si es cuando se van los hijos al colegio, cuando se va el esposo a trabajar. Pero hay que buscar un tiempo donde usted lea la palabra, ore al Señor y usted va a ser lleno de su presencia. Amén. Y eso es algo que usted tiene que hacer todos los días, no una vez al año, no 2 veces a la semana cuando venimos a la iglesia, es todos los días. Amén. Segunda cosa de la cual tú tienes que cuidarte. Cuídate de dejar de reprender el pecado. Primera de Samuel 3:13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermano, por ningún motivo tú y yo debemos de dejar de reprender el pecado. El pecado se llama pecado. Y nosotros debemos día a día, eso está mal. Reprender es corregir, es amonestar a alguien por sus actos, es hacerle ver lo que está haciendo y que es malo. Hace días atrás, hermano, hace ciertos meses atrás, uno de mis hijos me dijo: mami, ¿por qué me tenés que decir eso siempre? Y yo le dije: yo no me cansaré de repetirle las mismas cosas, porque te amo y no quiero que te pierdas, no quiero que te vayas. Y verá, algo que usted pudiera decir: ay, pero si no corregimos lo pequeño, después no vamos a poder corregir lo grande. Amén. Primera de Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los hijos se aprovechaban de su jerarquía como sacerdote, y cuando las mujeres venían al templo, algunos escritores, algunos comentaristas dicen que eran mujeres prostitutas que se acercaban y ellos dormían con ellas. Pero otros comentaristas dicen que eran mujeres que venían al tabernáculo a adorar al Señor. Y ellos, estando en su jerarquía como sacerdote, se aprovechaban de eso para hacer pecar a estas mujeres. No sé cuál de las dos sea, pero lo cierto es que ellos pecaban en el tabernáculo de reunión. Y allí fornicaban con las mujeres, allí cometían sus actos. Pero el versículo 29 de ese mismo capítulo dice que el Señor le dijo: ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Como les explicaba al principio, los hijos de Elí tomaban lo mejor para ellos. Y la mejor parte era para ellos. Y cuando nosotros hacemos eso en nuestra vida, cuando dejamos que algo tome el lugar que le corresponde a Dios, estamos honrando eso más que a Dios. Tomaban también, como les decía, la carne cruda y le decían si la gente le decía: no, la carne cruda no, sí, la carne cruda, porque ellos después comercializaban con ella. Y vemos allí que una pregunta que les hace Elí a sus hijos: ¿por qué hacen eso, hijos míos? Pero esa no era la pregunta que tenían que hacer, porque no había ninguna causa por la cual ellos tenían que hacer eso. ¿Había una causa justificada? No la había. Ahí vemos un padre que: ay, mío, ¿por qué rompiste eso? Ay, mío, no lo hubieras hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? No importa por qué, hermano, hay que darle el toque celestial, ¿verdad, Erika? Porque a los hijos hay que reprenderlos, hay que corregirlos. La palabra de Dios dice que el padre a quien ama corrige y azota al que quiere tener como hijo. Hermano, y el azote es algo que duele. El azote es algo que te duele mucho. Y hay personas por eso. Mira, a mí no se me olvida una vez que un hermano me dijo, mi mamá me dijo: mi hijo, si no quieres llegar mucho, o que te falte el brazo, la pierna o tuerto, acércate al Señor, porque así sea mocho o tuerto, vas a llegar a servirle a Cristo. Y eso a mí no se me olvida. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos llama y nos trae, así sea a través de una enfermedad. Pero no esperemos que nos pase eso.
Amén. Entonces, Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, y a veces encontramos pueblo de Dios que ama más a su familia que a Dios. ¿Cuánto amo más a mi familia que a Dios? Cuando me importa más lo que piensen mis hijos o lo que piense mi familia que lo que Dios piense de mí. Cuando honro más a mi familia que a Dios, ahí estoy demostrando yo que ellos son más importantes. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que tú puedas decir: te voy a honrar a ti primero, te voy a amar a ti primero, y lo demás que queda a un lado, porque tú eres el primero en mi vida. Y yo sé que Dios traerá a tu familia a este lugar y lo verás aquí sirviéndote contigo en su casa, pero si tú pones a Dios primero. ¿Cuántos dicen amén? Eso es de valiente, hermano. Poner a Dios primero es de valiente. Decidir honrar a Dios más que a tu familia es de valiente. Decidir pensar qué piensa Dios de mí y no qué piensa mi familia, mi madre, mis hijos, eso es para valiente. Y yo sé que Dios aquí quiere hombres y mujeres valientes, que se pongan los pantalones, que se pongan y se amarren el cinturón y puedan decirle que no al pecado, porque he decidido honrar más a Dios. Amén. Tercer punto. Algo más del cual tú tienes que cuidarte. Cuídate de llegar a ser desechado por Dios. Primera de Samuel 3:14 dice: por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hermano, no esperes ser desechado por Dios. Cuando yo buscaba la palabra desechado, significa repudiado, rechazado, desestimado. Luego busqué la palabra desestimado. La palabra desestimado es alguien que fue apreciado, amado, y luego se le quitó ese amor. Fue echado a un lado. Hermano, y Elí fue desechado por Dios. Y no dice quién era el varón, pero en 1 Samuel 2:30 dice: por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero más ahora ha dicho Jehová: nunca haga yo tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Una determinación de Dios para ir hasta aquí. Lo que tú hiciste, el pecado de tus hijos, nadie lo va a expiar. Ni que maten 10 becerros, 10 vacas, ni que traigan lo que traigan, ni que lo queden completo. No va a haber nada que tape tu pecado, le digo a Eli. ¿Saben por qué? Porque yo honraré a los que a mí me honran. Hermano, y indagando yo, estudiando la palabra, leí la biografía de un hombre llamado Ed Litter. Representó a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos en 1924. Este joven era un joven que había nacido en una familia cristiana protestante. Y este hombre fue a competir en los Juegos Olímpicos los 100 metros plata. Y cuando le dicen, la final va a ser el día domingo, él dijo: no, yo no voy. ¿Cómo que no vas a ir? Si habéis pasado toda la vida preparándote, porque el domingo es de Dios. Y el domingo yo voy a la iglesia, no puedo. Y la gente, hermano, usted lo puede buscar en internet, eso a mí me llamó demasiado la atención. Y dice la historia que luego compitió en los 400 metros en 1924 en esos mismos Juegos Olímpicos. Es decir, dejó a un lado los 100 metros y se fue por los 400 metros que no iban a ser el domingo. Y sabes una cosa, ese hombre, ese deportista, ganó medalla de oro rompiendo el récord que estaba en ese momento, marcó un nuevo récord mundial. Eso significa que Dios honra lo que le honra. Y dice la historia que él cuenta que cuando él está a punto de salir de la meta para empezar a correr, le llamó la atención que alguien lo
bajó de las gradas. Y él miró y había un hombre que él no conocía con una pancarta muy grande que decía: yo honraré a los que me honran. Ese es el testimonio de Eric Liddell. Y sabes una cosa, no solamente este hombre quedó ahí. La palabra en internet usted la puede buscar, el testimonio de este hombre, que ese hombre dejó a un lado el deporte y se fue como misionero para China. Y en China murió en un campo de concentración llevando la palabra de Dios. Y sabes una cosa, la historia no quedó allí. Resulta que alguien escuchó de la historia de este hombre, lo grabó, hizo una película llamada Carrozas de Fuego. Usted la puede buscar en YouTube, Carrozas de Fuego. Y sabes una cosa, esa película ganó 4 Oscars. ¿Qué te quiero decir? Alguien que entendió que hay que honrar a Dios y que no podemos por cualquier cosa dejar a un lado a Dios en nuestra vida. La diferencia entre Saúl y David es clara. Cuando Saúl fue desechado por Dios, él le dijo a Samuel unas palabras que de verdad a mí me llaman la atención. Porque él le dijo, o sea, él ni siquiera le dijo: Dios me desechó. No, él dijo: está bien, pero hónrame delante de los ancianos. ¿Qué le importaba a Saúl? La honra de los hombres. Pero dice la palabra que cuando David pecó y Natán le dijo: ese hombre que merece muerte eres tú, se tiró, se bañó en silicio. Y ahí vemos el Salmo 51 que dice: ten piedad de mí, oh Dios, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Devuelve el gozo de tu salvación y tu espíritu noble te sustente. Ahí vemos un David arrepentido. Ahí vemos un David que sabía que si era desechado por Dios, él lo había perdido todo, que estuviera en el palacio. Él sabía que si Dios había dicho: ya no te quiero, ahí se había acabado la historia de David. Pero vemos un David que se arrepintió, que lloró delante de la presencia de Dios, y cuando se levantó de ahí, no fue el mismo hombre. Aleluya. El Señor nos está llamando a que podamos entender que no debemos esperar que Dios nos deseche, que Dios diga: ya basta. No te dejes desechar por Dios, hónralo a Él y Él te va a honrar a ti. Preocúpate, humíllate como lo hizo David delante de su presencia. Hermanos, y yo quiero que en este momento te pongas sobre tus pies, porque yo sé que Dios ha hablado a tu vida así como habló a mi vida. Cuídate de ti mismo, te dice el Señor, cuídate. Cuídate de dejar de escuchar su voz. Cuídate de dejar de reprender el pecado. Cuídate de ser desestimado por Dios. Cierra tus ojos allí. Dile: no quiero dejar de escuchar tu voz. Quiero reconocer tu voz cuando hables a mi corazón y hables a mi vida. Quiero honrarte a ti siempre. Primero que a mi familia, quiero honrarte a ti. Quiero honrarte en el trabajo. Quiero honrarte en la universidad. Quiero honrarte en la escuela. Quiero honrarte en mi casa. Quiero honrarte con mis diezmos. Quiero honrarte con todo lo que pasa por mis manos, Señor, a ti. Quiero escuchar tu voz cuando hables a mi vida. Cuando me sientas seco, Señor, en intimidad contigo, quiero que brote esa fuente de tu presencia en mí. Llámame, háblame a mi vida, Señor. Dile ahí en tu corazón, dile: Señor, hoy me has hablado. Hoy quieres hablarme aún más. Levanta tu mano en tu lugar y dile: quiero escuchar tu voz siempre. Quiero escuchar cómo me hablas. No quiero ser como él, que no reprendió el pecado en su casa. No quiero ser como ese hombre que se olvidó de la voz de Dios.
sino que cada día de mi vida quiero escucharte, Señor. Quiero tener un momento de intimidad contigo. Ayúdame, Señor. ¿Sabes una cosa? Hay decisiones que personas tienen que tomar en este lugar. Hay decisiones que has retrasado porque tienes temor. Pero Dios te dice: no tengas temor, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti?